Hola, muy buenas. Hoy les voy a explicar cada una de las vértebras y la columna vertebral. Entonces, pues iniciamos describiendo generalmente, ¿no? ¿Cómo van a ser las vértebras? Como sabemos, las vértebras son huesos irregulares, ¿no? Pero se preguntan, ok, ¿cómo van a ser así generalmente, ¿no? Pues bueno, entonces van a tener un cuerpo, van a tener estas zonas de aquí que van a se llamar pedículos. Después digamos que van a tener la zona que lo va a unir, que va a ser esto de aquí, que va a ser la laminilla, ok. Y después vamos a tener 7 procesos, ¿no? Esto lo voy a poner con negro. Vamos a tener 7 procesos. Se preguntarán, ¿de dónde sale eso? O sea, ¿cómo que 7 procesos? La cosa es que vamos a tener, bueno, los vamos a clasificar, ¿no? Un proceso espinoso, no le voy a poner P, vamos a bajarle un proceso espinoso. También vamos a tener 2 procesos transversales y vamos a tener 4 apófisis articulares, ¿no? Procesos también, como les quieran decir. Y si se dan cuenta, la suma de estos pues nos va a dar igual a 7. Como dato adicional, procesos es lo mismo que apófisis, ¿ok? Es lo mismo. De aquí, pues entonces digamos que vamos a el proceso espinoso, que va a ser el que va a estar aquí, que van a cambiar dependiendo de dónde sea, ¿no? Ahorita les hablaré de las secciones que hay en la columna. Después vamos a tener, a ver, vamos a ponerle aquí espinosa. También vamos a tener la transversal, que como dato adicional, esta digamos que puede cambiar, ¿no? También, porque hagan de cuenta que en una sección van a tener agujeros, pero llegaremos a eso, ¿no? Acuérdense, todo esto es muy general, entonces más o menos para poder clasificar un poco la forma de cómo va a ser. Después vamos a tener las caras articulares, que digamos que estos van a ser como nuestros cuernillos, que pues digamos que los podemos tener aquí, que va a haber, va a haber 2 superiores y 2 inferiores. Acuérdense, esto es bien general. Digamos que van a estar abajo. Ojo, aquí pues es una vista, si se dan cuenta, superior, ¿no? O sea, lo estamos viendo desde arriba. O sea, para poder ver los inferiores lo tuviéramos que poner así. Estaría entonces esto ya unido aquí. Ya ni se alcanza a ver bien las laminillas. Y pues acá estaría el proceso verso. Y ahora sí, aquí estarían los cuernillos, ¿no? Va y va. Esos serían los cuernillos. Ok, y también algo que me faltó explicar es de que, miren, si se dan cuenta, aquí se deja un espacio entre los pedículos y las laminillas. Este espacio de aquí va a ser el foramen vertebral, ok. Acuérdense que foramen es un agujero, ¿no? Por donde van a pasar estructuras, ok. Ya diciendo esto, pues ahora sí vámonos un poco por secciones. La columna vertebral se divide en 4 zonas, si se puede decir así. Si se dan cuenta, hasta como que van cambiando de forma, ¿no? Entonces, pues vamos a dibujarlo para que nos salga bien, ¿no? 12. Ok, pues la columna se va a dividir, les digo, en 4 zonas, ¿no? Para empezar, se suman 33 vértebras, ¿no? Y ya saben, hay 31 nervios espinales. Ahorita también hablamos un poquito de eso. Ok, miren, para empezar, aquí, ¿no? Vamos a ponerlo con colores. De aquí hasta antes de la T1, que por eso es así, van a ver 7, que estos van a ser los cervicales. Después va a estar toda esta zona de aquí hasta T12, que ahí me falló. Entonces hasta aquí. Estos van a ser 12, que van a ser torácicas. Después vamos a tener de aquí aquí, que van a ser 5 lumbares. Después vamos a tener la zona del sacro, que en sí van a ser 4 vértebras fusionadas. Bueno, 5, perdón. 5 fusionadas. Vamos a ponerle sacro. Y recuerden que les dije 4, pues en realidad son 5, porque digamos que queda un residuo caudal cuando nos desarrollamos, que es como nuestra pequeña colita, ¿no? Que sería estar aquí. Que esto de aquí va a ser el coxis, que van a ser 4 vértebras fusionadas, ok. Y ahora sí, digamos que ¿cómo se va a unir todo esto? Se preguntarán. Pues todo esto, para empezar, se une con lo que es más importante, nos da como 25% de la altura, que son los discos intervertebrales,
que supongo que han oído hablar de ellos, ¿no? Porque hasta de aquí, por ejemplo, pueden salir hernias. ¿De qué está compuesto un disco intervertebral? Está compuesto, para empezar, de un anillo fibroso, ¿no? Que sería todo esto de aquí, que va a tener láminas concéntricas de fibrocartílago. ¿Qué significa láminas concéntricas? A mí me gusta como relacionarlo que pues, se va a parecer como a la ostiona, ¿no? Que también tiene láminas concéntricas, o sea, como dando vueltitas, ¿no? Después va a tener algo que es principalmente agua y cartílago, que es el núcleo pulposo, que es esto de aquí. Entonces, pues de aquí puede haber diferentes patologías, ¿no? Porque puede haber casos en los que se desplace hasta acá, que se rompa el anillo fibroso y se salga el contenido del núcleo pulposo. A ver, este es el núcleo pulposo, ¿ok? Entonces de eso estaría compuesto principalmente. Ahora, vamos a eliminar los dibujos. Vamos a describir cada vértebra. Vamos a iniciar con las vértebras cervicales y al final acabaremos también describiendo los ligamentos, ¿no? De cada uno. Pero pues esto fue como una noción general para que pudieran entender el tema. Bueno, sigamos. Entonces, pues les digo, todo esto de que les dije de que tiene una apófisis espinosa y todo eso, pues, o sea, es muy, muy general. O sea, porque hay veces que no se cumple la regla. Porque, de hecho, en la zona cervical, que acuérdense, son 7 hasta aquí, antes de T1, serían estas, van a haber 2 especiales, que esta va a ser el Atlas, ¿por qué Atlas? Porque en la mitología es el que carga el mundo. En este caso, pues el mundo sería la cabeza. Después es el Axis. Que Axis es más como... me acuerdo de que significaba algo más como tipo articulable o algo así. O de movimiento. O sea, por eso tiene ese nombre. Ok, ¿y cuáles son las características especiales de este? Les digo, el Atlas no tiene proceso espinoso. No tiene P espinoso. Y en sí hasta se puede decir que no tiene ni cuerpo. Se preguntan, pero entonces ¿cómo está compuesto? Pues o sea, prácticamente es un espacio nada más así abierto. Después dice, ok, ¿qué pasó con el cuerpo del Atlas? Pues se lo robó el Axis. Que ahí es donde viene su característica, ¿no? Que en sí dicen que tienen como un diente, pero en sí es el cuerpo del Atlas cuando se desarrolla. Entonces pues o sea, el Axis va a hacer esto prácticamente. Va a tener un diente. El diente del Axis. Ok, pero vamos a verlo de una forma un poquito más detallada. Aquí vamos a hacerle un zoom. Ok, les digo. Aquí está el arco anterior. Si se dan cuenta, no tiene cuerpo. Vamos a ponerlo. Y de hecho en sí tampoco tiene los procesos articulares más que los inferiores. Porque pues arriba que está del Atlas está la cabeza, ¿no? Y en la cabeza en sí, si se dan cuenta, o sea, pues, miren, con el que se va a articular va a ser con el hueso occipital. Este de aquí es el occipital. Y se va a articular con unos procesos que se llaman cóndilos del occipital, ¿no? Van a estar aquí. O sea, si se dan cuenta es esto de aquí, ¿no? Entonces el Atlas no va a tener procesos articulares superiores. Va a tener surcos para los cóndilos del hueso occipital, ¿no? Y pues abajo sí los va a tener. ¿Ok? Y como les digo, no tiene tampoco el proceso espinoso. O sea, sí un tubérculo, pero pues digamos que es el más irregular, ¿no? Va a tener unos pequeños, aquí se dan cuenta como apófisis transversas y sus pequeños forámenes. Que de hecho, o sea, la característica también así, digamos que más reconocible de las cervicales es que van a tener los forámenes ovales forámenes transversos, ¿ok? En cada uno de sus procesos transversos. Y se preguntan, ¿qué van a pasar por aquí? Pues van a pasar arterias, que de hecho, si se dan cuenta, vamos a poner, ok, si se dan cuenta no pasan nervios, pero sí pasan tanto arterias como venas. Que en sí esta de aquí va a ser la vertebral. Y ojo, aquí los 7 van a tener foramen en sí, pero la diferencia es de que en el C7, que es el que nadie quiere, es en el que no va a haber en sí, pues,
no va a pasar más que venas accesorias, ¿no? Pero no va a pasar la arteria principal, que es la arteria vertebral, ¿ok? Entonces, pues para eso en sí sirven los forámenes transversos. Después vamos a contar con el atlas, ¿no? Les digo, el atlas, su principal característica es el diente del atlas, que de hecho pues, es el cuerpo del diente del atlas, el diente del axis, que se lo robó al atlas. Sí, y si se dan cuenta, a mí me gustan como la forma de estas vértebras cervicales. Si se dan cuenta, parecen como peces, ¿no? Junto con las lumbares. Ahorita vamos a ver por qué no, pero también así otra característica bien esencial de las vértebras cervicales es que su apófisis transversa va a ser bífida, o sea, se va a abrir en dos, ¿no? Va a ser esto. Va a ser como una boquita, ¿no? Entonces va a tener una apófisis transversa, espinosa, bífida, porque está en dos, ¿no? Está abierto de aquí, bam, para que pase un ligamento. Después van a tener los forámenes también, ya saben, los forámenes transversos, ahora sí. Y pues bueno, de características ya saben del axis, lo principal pues es el diente del axis. ¿Qué va a hacer el diente del axis? Se preguntarán. Pues en sí el diente del axis lo que va a hacer es que va a poder articular con... Bien, de hecho vamos a poner una animación. Como podrán ver, aquí está la animación. Y si se dan cuenta, el diente del axis es el que lo va a poder articular. Ok, se preguntan, ¿cómo es que no se sale esto? Esto no se sale también porque por parte del atlas tenemos un ligamento que es el ligamento transverso, que va a ser como el que va a poder atrapar al diente del axis para que no se desplace, ¿no? Entonces, pues el axis lo que va a hacer es, va a tener estos movimientos y estos movimientos, ¿no? De un lado al otro, como cuando decimos no, ¿ok? Ok, entonces para agrupar las características de la región cervical. Ok, entonces continuamos también con cómo son las vértebras. Las siguientes, que como es esta sí por fin siguen ya un patrón, no tienen en sí diferencias. Se dan cuenta, pues aquí tienen su cuerpo, tienen entonces la apófisis transversa y tienen el foramen, ¿no? El foramen transverso e igual, ¿no? Aquí van a tener sus pedículos, que de hecho aquí están como más difíciles de identificar, ¿no? Pedículos y las laminillas, que las laminillas, a ver si las logro identificar. Pues no, pero en teoría son, miren, laminillas, aquí están las láminas, ¿ok? Ahí están, van a estar entre en sí las apófisis articulares y aquí los pedículos, ¿no? Eso los puse como en esta zona, bam, ¿ok? Y pues todos van a seguir esta característica. La más especial, digamos, que es la C7, porque esta va a ser la que vas a poder palpar en tu parte trasera y si se dan cuenta es la más prominente, ¿no? Les digo, entonces se puede palpar fácilmente y también por eso es llamada la vértebra prominente, ¿ok? Y pues bueno, para agrupar todas las características, ahora sí, de las vértebras cervicales, vamos a poner, a ver, ok, van a tener forámenes ovales, ¿ok? O bueno, forámenes transversos. Van a tener el proceso espinoso bífido y pues por ella va a pasar la arteria vertebral, ¿no? Menos en la C7, ¿ok? Y pues en sí también el foramen vertebral, que les digo es en el que, o sea, tenemos el cuerpo, tenemos los pedículos y las laminillas, ¿no? Aquí van a estar los procesos articulares. Van a ser los que tienen el foramen transversal vertebral más ancho en sí. Ok, entonces vamos a ponerle foramen vertebral ancho. Ok, bueno, pues esas serían todas las características de las vértebras cervicales. Ahora vamos a pasar con las vértebras torácicas, ¿no? Ok, ¿qué tienen estas de especial? Se preguntarán. Estas van a tener de especial que tienen algo que se llaman las fositas costales. Se dan cuenta, de aquí son como pequeños surquitos que, si dan cuenta, pues no lo tienen las vértebras cervicales, más que si acaso la C... no, viene si es la T1. Ok, vamos a comprobarlo. No tienen. Entonces a partir de la T1 van a tener fositas costales. De hecho, si se dan cuenta, ni siquiera tienen la parte superior, a diferencia de estas. Y pues como su nombre lo dice, ¿no? Es donde se van a insertar las costillas. Las costillas, todo esto de aquí es donde van a estar hasta T12, ¿no? Después
pues estos van a tener en sí unos procesos espinosos más, digamos que anchos. Bueno, no anchos, largos y hacia abajo. Ok, si dan cuenta aquí están. Sus carillas articulares como que son más, digamos, verticales. Porque, o sea, a diferencia de las de aquí, o sea, como que estaban más en un plano horizontal, ¿no? O sea, estaban más como de esta forma. Pues en sí estas torácicas ya no. También como dato curioso, pues en sí son las menos móviles del cuerpo humano. Y pues estas la verdad son las más regulares de todas, ¿no? Porque en sí comparten características todas, digamos, iguales. Tienen sus fositas costales. Vamos a poner las características de una vez y vamos por las excepciones después, ¿va? Ok, entonces primero su apófisis espinosa es alargada y hacia abajo. Después vamos a tener también los prosarticulares que son más verticales. Y además la característica que ya le había dicho, que son las fositas costales. También como dato curioso es de que todas estas de aquí, o sea, entonces todas las vértebras torácicas son, digamos que, las menos móviles. O bueno, en ciertos movimientos. Es muy general esto de aquí. Porque en sí, por ejemplo, en las lumbar no va a permitir que hagas la flexión. Pero por ejemplo estos son los que como que tienen un poquito de menos rango. Y ahora sí vámonos con las excepciones. ¿Cuál es la excepción de aquí? Pues digamos de que a partir de la zona que es la torácica a la lumbar, que es hasta acá, la última vértebra va a tener como una pequeña transición, digamos, ¿ok? Se dan cuenta si se alcanza a ver aquí. Que esta pequeña transición, digamos, es de que va a contar ahora con un proceso nuevo, que va a ser el proceso mamilar, que si se dan cuenta el proceso mamilar en sí es de las vértebras lumbares, ¿ok? Que para qué es el proceso mamilar, se preguntarán. Es un proceso en el que se va a insertar el hueso multífido, el músculo, ¿ok? Entonces pues va a estar ahí un músculo y pues entonces digamos que es como una pequeña transición para decir, ok, ahora sí siguen las lumbares. También otro dato curioso es de que la T2 es la que más se fractura, ya que se dan cuenta, pues, o sea, hasta cambia, ¿no? Como sus carillas articulares. Entonces es la que, digamos que sufre más. También si se dan cuenta, les dije que el proceso espinoso era alargado hacia abajo, ¿no? Pues si se dan cuenta se va disminuyendo poco a poco hasta que llega a la T12, que ya prácticamente pues ya no parece un proceso espinoso así alargado hacia abajo, ¿no? Entonces pues digamos que van cambiando conforme van descendiendo además. Después pues siguen las lumbares. Las lumbares pues como todos, ¿no? Tienen un cuerpo, pedículos, los procesos transversos. También tienen sus caras articulares, que estas son digamos que como más fijas, si se puede decir. Son pues donde prácticamente va a estar todo el peso del cuerpo en sí. Entonces estas tienen que ser las más gruesas, si se dan cuenta, si se alcanza a ver la distinción. O sea, comparación también de las cervicales, torácicas, como también se va haciendo ancho el cuerpo. También es algo muy importante de las vértebras torácicas, ¿no? Cómo se va haciendo el cuerpo cada vez más ancho. Además de que pues también, si se dan cuenta, pues son más cortas, ¿no? Son anchas, pero pues también a la vez pues se van haciendo más cortitas, ¿no? Comparación de aquí, que pues sí había más espacio. Esos pues van a tener ahora sí la forma de pescado, que les había dicho de estas vértebras cervicales, pero pues aquí sí se nota mucho más totalmente. ¿Se dan cuenta? Pescado, es un pescado, o bueno, a mí me gusta verlo como un pescado, hasta tiene sus aletitas, ¿no? Después también la característica que les decía, ¿no? En los procesos articulares superiores van a tener el proceso mamilar, que pues prácticamente va a ser como otro procesito que está como por abajo del proceso articular superior, que ahí es donde va a estar el hueso multífido, ¿no? También pues de hecho está en T12, les digo, porque es como la transición, ¿no? Entonces pues está todo así. Después pues aquí es donde se va a acabar la médula espinal, porque en sí no les mencioné, pero el foramen vertebral es por donde pasa la médula espinal. Entonces la médula espinal se va a acabar aproximadamente en L1, L2. Y pues de aquí entonces ¿para qué tenemos más vértebras? Es porque de chiquitos sí prácticamente nuestra columna la alcanzaba a cubrir toda, pero conforme fuimos creciendo pues en sí pues
se fue creciendo más rápido las vértebras y por eso la médula espinal se quedó corta, se quedó hasta L2. También por eso en estas, por eso es que también en estas vértebras, en el espacio es donde se basa la punción lumbar. ¿Qué es la punción lumbar? Se preguntarán. Pues es una aguja que le van a hacer para que puedan sacar el líquido cefaloraquídeo, ¿no? Lo hacen aproximadamente como en L4, que sería aquí. Entonces, pues de ahí van a hacer una punción para sacar el líquido cefaloraquídeo, ¿ok? Ok, pues esas serían las características de los procesos lumbares. Sigue el proceso sacro. ¿Qué es el sacro? Pues son 5 vértebras fusionadas, que en sí también, si se dan cuenta, tiene un hiato atrás. Pero pues bueno, vamos a iniciar describiendo la parte anterior, ¿no? Esta parte es lisa, miren, bien bonita. La parte de atrás es la que no. Esta parte de atrás pues es más rugosa, y además, si se dan cuenta con estos procesos espinosos también, creo que se llamaban, que si se dan cuenta están aquí saliendo. Son igual entonces que los de arriba, ¿no? Lo que como aquí están fusionadas. Y pues estos también van a tener sus carillas articulares, que si se dan cuenta son las partes de arriba que se van a articular con las demás. Aquí estas de aquí, estas son sus alas. Además, también van a contar con otras caras articulares, que son en este caso la auricular, porque si se dan cuenta parece como oreja, ¿no? Y pues se va a articular con el ilion. Además, va a contar con 3 crestas, que va a ser la cresta lateral, la cresta intermedia y la cresta media. Y la cresta media, que sería esta de aquí. En la media es donde vamos a tener los procesos espinosos, ya saben, como en todas las vértebras. Pero aquí solo va a continuar hasta, digamos que S5, porque en sí todo esto, digamos que pues tiene sus divisiones, ¿no? O sea, la vértebra 1, vértebra 2, vértebra 3. Y en sí debiera de haber hasta 5, ¿no? Pero si se dan cuenta, son 4 agujeros. De hecho, esto es hasta variable. Hay personas que incluso no tienen la S4, no tienen esto. Entonces se les hace hasta el hiato de aquí, porque este es el hiato del sacro, ¿ok? Entonces también de este de aquí va a tener aquí, que son sus cuernitos, y este también. Entonces pues hay una memotecnia que es como para recordar lo que imaginamos que tienes tu dedo, y pues tienes un cuernito aquí, un cuernito acá y otro cuernito acá, ¿no? Entonces pues así es como se va a articular el sacro con el coxia. Por estas estructuras pues ya supondrán que van a pasar en sí nervios. Y por acá igual de hecho esto es para inervar la zona del ano, si mal no recuerdo, son los anocoxigios. También aquí tenemos su vértice, que pues se supone que es palpable. También una zona obstetricia o ginecológica, mejor dicho, sería el promontorio, que está en su cara anterior, que sería este de aquí, el promontorio. Pues es para poderse guiar los ginecólogos, ¿no? Desconozco exactamente para qué se use, pero ahí lo tienen, ¿ok? Pues esas serían todas las características del sacro. Después vamos a contar con el coxis, que se preguntan, ok, el coxis pues ya sabemos que es residuo, ¿sirve para soportar peso? Pues en sí no, ok. Todo el peso, como les digo, se va a ir casi a la región lumbar y se va a transmitir hacia el sacro, ¿no? Pero principalmente donde va a estar todo el peso va a ser esta zona de aquí, que si se dan cuenta también por eso las lumbares son por las que tienen que ser anchas, ok. Y bueno, como les decía, ¿no? Aquí tenemos al coxis, que se va a articular, les digo, con los cuernos o astas del sacro. Se dan cuenta, son estas de aquí. Debe tener sus apófisis transversas, no tiene apófisis espinosas, y pues estas prácticamente nada más son para inserciones, ¿no? Pero en sí no hacen mucho. De hecho, también hay casos, variaciones anatómicas en las que, por ejemplo, el coxigio 1 se va a juntar con el sacro, ¿no? Y va a quedar entonces estas 3 de aquí separadas, porque les recuerdo, también el sacro no siempre está fusionado. O sea, esto lo estamos hablando de un adulto, ¿no? Pero en sí, nuestros huesos cuando somos bebés no vienen juntos, o sea, vienen con cartílago, ¿no? No vienen 100% juntados. También por eso es de que los bebés tienen mayor cantidad de huesos. También, como dato curioso del sacro que me faltó mencionar, es de que a las embarazadas les ponen una anestesia, ¿no? Que es la anestesia epidural. Pues entonces esta se va a introducir por el hiato del sacro
para podérselas poner, ¿no? Y ok, pues esos serían los datos en sí relevantes de cada una de las vértebras, de los grupos. Y pues ahora vamos a describir los ligamentos. De los ligamentos pues hay un montón, ¿no? Tenemos entonces el atlante occipital, ya saben, que es con el atlas y el hueso occipital. También vamos a tener en sí la membrana, que después se va a hacer otro ligamento, que son los ligamentos amarillos, si mal no recuerdo. Pero pues miren, a ver, vamos a quitar esto. En sí se acuerdan de que también les decía de que tiene uno transverso, que de hecho, a ver si lo alcanzamos a ver. Vamos a quitar el occipital, pues ya que miren de aquí, ligamento transverso. Y otro ligamento que está así, ¿no? Es longitudinal, porque después vamos a tener los ligamentos longitudinales posterior, todo está abajo, y longitudinal cervical, pero digamos que se van a unir, ¿no? Después de este fascículo. Y de hecho a esta le dicen cribidiforme o algo así. Creo que también hay otra ligamentos así que les dicen igual. Pero bueno, a esta le dicen porque pues tiene forma de cruz, ¿no? Con el ligamento transverso y con el longitudinal, ¿no? Ligamento cruciforme, no cribidiforme. Cruciforme, que se supone que en teoría lo debía de unir con el atlas, pero pues lo acabo de quitar. Tenemos también estas cápsulas. Y miren, esto sí es muy importante, que en sí, en cada proceso articular, deberíamos, que creo que aquí no se alcanza a ver, tener una cápsula, que esta iba a ser la cápsula de la articulación cigopoficiaria. Y pues esta es aquí en este caso es una articulación tipo plana. Es sinovial todo esto, es articulación sinovial plana, ¿ok? En cada una. Todos van a ser planas menos la lumbar. Y bueno, yo por obvias razones el sacro y el coxis que están unidos, que en la región lumbar va a ser trocoide. ¿Qué es trocoide? De que está en bisagra, ¿no? Que solo puede hacer de aquí y así, ¿no? Como las del codo. Entonces pues esta va a ser de la lumbar. Acuérdense, en los procesos articulares, la articulación cigopoficiaria. Después, entre las laminillas, vamos a tener uno que es muy importante, que va a ser el ligamento amarillo, que es este de aquí, ligamento amarillo, ¿no? Cada uno, ligamento amarillo. Y pues de hecho aquí los quité, vamos a volver a poner la vista. Vamos a tener también al ligamento nucal, va a ser todo este de aquí, que va a estar en las vértebras, ya saben, cervicales, por eso es de nuca, ¿no? Y también que de hecho por eso, si se dan cuenta, era la forma bífida de la apófisis transversa, para poder agarrar precisamente al ligamento nucal, ¿no? Ligamento nucal se va a insertar hasta el hueso occipital, ¿ok? Después de aquí, del ligamento acá nucal, va a continuar, que este va a ser el ligamento supraespinoso, todo supraespinoso, ¿ok? O sea que del ligamento supraespinoso se va a hacer toda esta región, de aquí hasta el sacro. Después vamos a tener, que de hecho aquí no está incluido, ya lo oculté, bueno, no importa, se dan una idea. Ok, vamos a tener otro ligamento, que ok, acá está el supraespinoso, ¿no? Todo esto de arriba. Vamos a tener después otro ligamento que va a ser el interespinoso, que va a ser este de aquí. Este, les digo, no está incluido en el atlas, pero así lo menciona el Moore. Después vamos a tener otro ligamento, que va a ser el intertransverso, que va a ser este de aquí, intertransverso. Todo de aquí pues obviamente en la apófisis transversa, ¿no? Y pues los ligamentos que había mencionado, pero pues creo que no fui muy entendible, es el ligamento entonces aquí longitudinal anterior, todo esto anterior, y también el ligamento longitudinal posterior, que va a estar de hecho aquí donde está el foramen vertebral, todo esto de aquí, el posterior hasta abajo, aquí hasta por debajo aquí, estos son los amarillos. Y pues bueno, entonces esos serían todos los ligamentos, y con esto habremos finalizado el video. Espero que les haya gustado. Adiós.